Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Otra vez y de nuevo aquí en este espacio de fortalecimiento de las plazas de mercado de la ciudad de Cali. Vamos a fortalecer, como hemos venido en estos 9 módulos, fortaleciendo la manipulación de alimentos. Entonces, hoy vamos a hablar, como les dije, en el módulo anterior, de procesos simples que tienen un valor y que le dan un valor añadido a nuestros productos o a nuestros negocios. Entonces vamos a arrancar. Espero que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Y al final, pues hay unas diapositivas bien interesantes que espero que les sirva y les guste en un momento dado. Bueno, bienvenidos nuevamente y aquí estamos de nuevo aquí con su módulo. Bueno, procesos simples con valor. ¿A qué nos referimos con procesos simples con valor? A esos procesos que les podemos hacer a los alimentos, que llamamos transformación de alimentos, ¿sí? Entonces, hay ciertos tipos de transformación que nosotros podemos hacer que son simples, como hay unos que son más complejos y se hacen ya a nivel industrial. Entonces, vamos a ver estos tipos de transformación y vamos a empezar mirando qué se entiende por transformación de alimentos. Entonces, la transformación de alimentos se entiende como todo método utilizado para transformar alimento fresco en productos alimentarios. ¿Listo? Entonces, en dicha transformación pueden intervenir una o varias de las siguientes técnicas, ¿ya? Entonces, entre esas está lavar, cortar, pasteurizar, congelar, fermentar, envasar, entre muchas otras. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? O sea, lavar y cortar, claro, lavar y cortar hace parte de la técnica más simple o del nivel más simple de transformación que hay en la agroindustria o en la industria alimentaria, ¿sí? Entonces, los alimentos también consisten en agregar componentes que prolonguen su periodo de conservación. Por ejemplo, agregar vitaminas, agregar minerales, mejorar la calidad nutricional del alimento, o sea, fortificar. Por ejemplo, cuando vemos cuando compramos harina de trigo y vemos y dice harina de trigo fortificada, ¿sí? Entonces, fortificarla es agregarle también vitaminas, minerales y ciertos componentes que van a hacer que sea mucho mejor nutricionalmente. El procesamiento de alimentos, ¿sí? Incluye los métodos tradicionales. Entonces, nosotros ya habíamos visto esos métodos tradicionales. Entonces, son tratamientos térmicos, fermentación, ahumado, secado, el curado y otros métodos más modernos como la pasteurización, tratamientos por UHTO, ultrapasteurización, procesamientos a alta presión, envasados a atmósferas modificadas, que es lo que llamamos el envase al vacío, y algunos métodos muy comunes que vamos a seguir viendo. ¿Listo? Entonces, vamos en este momento, vamos a ver, aquí en la fotico estamos viendo, por ejemplo, un grupo de personas que están haciendo unos productos y esos productos pues acaban de sufrir una transformación. Entonces vienen tenemos el caso de lo que son las mermeladas, las pulpas, tenemos el caso de los quesos, tenemos el caso de los yogures, tenemos el caso de las conservas. Entonces, todos estos, digamos que todos estos procesos, hay muchos que se pueden hacer a nivel artesanal y son los que vamos a mirar, vamos a ir mirando y a medida que vamos viendo, pues vamos detectando de nuestro negocio qué podemos hacer, ¿sí? Y qué técnicas podemos utilizar. Y tal vez más adelante en alguna otra capacitación podamos adentrarnos un poco más al tema de procesos y que les puedan ser
servir a ustedes para darle un valor agregado a esos productos que ustedes comercializan. Entonces vamos a ver el enlatado. Entonces, en el enlatado, como ustedes ven allí, pues sí se requiere de una máquina especial que haga que el producto quede bien sellado. Entonces, digamos que este sí se hace, se puede hacer a nivel artesanal, en cierto modo, pero con una máquina especial, ¿sí? Mucha gente lo hace en unas máquinas especiales, pero usualmente eso a nivel de plantas pilotos en las universidades, por ejemplo, lo enseñan, o ya a nivel industrial, pues también, ¿sí? Entonces, para tener muy en cuenta. Entonces, los alimentos se calientan a una alta temperatura, ese proceso se llama pasteurización, eso ya lo habíamos visto. Los alimentos se calientan a altas temperaturas, entonces los envasamos en estos recipientes, se almacenan en una lata, esas latas contienen un líquido, ¿sí? Que es el que me va a ayudar en la cocción del alimento, ¿ya? Y finalmente pasan por unas altas temperaturas donde ya al cerrarla hace un vacío y hace una conservación por vacío. Este tipo de proceso es muy delicado. ¿Por qué? Porque si no hay un buen cierre hermético de esas latas, pues se pueden generar daños al interior del producto y muchas bacterias muy dañinas y muy tóxicas para nosotros, pues se pueden generar. Entonces, es un proceso de mucho cuidado que se debe hacer con una buena experiencia, con unas máquinas adecuadas para poder llevarlo a cabo. ¿Listo? Vámonos con la fermentación. Bueno, nosotros aquí en la fermentación vemos productos tales como el yogur, la leche, el queso, ¿sí? Las mantequillas. Entonces los podemos meter allí dentro de ese tema de la fermentación porque hay ciertas grasas que tienen que llevar un proceso como de fermentación y adquieren unos mejores sabores. Entonces, en cuanto a la fermentación, podemos decir que en la fermentación se descomponen ciertos componentes, valga la redundancia, de los productos alimenticios, entre esos pues los azúcares, y estos azúcares los reducen las bacterias buenas, que nosotros también en otros módulos habíamos visto que hay bacterias benéficas para la elaboración de alimentos. Esas bacterias pueden ser bacterias, levaduras, otros microorganismos en condiciones anaerobias. Eso significa, cuando decimos anaerobio, significa que no necesitan oxígeno. Hay varios tipos de bacterias. Unas que para poder reproducirse necesitan oxígeno, que se llaman anaerobias, y otras que necesitan oxígeno, que se llamamos anaerobias. Se los explico para que ustedes tengan en contexto a qué se refiere. ¿Sí? Las que están en presencia de oxígeno y las que están en presencia de oxígeno. Listo. Entonces, la fermentación se usa principalmente en la producción de bebidas alcohólicas. Entonces, para la producción de vino, ahí tiene que haber una fermentación, por ejemplo, ¿sí? Para la producción de cerveza, tiene que haber una fermentación, ¿sí? Que se hace con levadura. En la preservación de alimentos, tales como las salchichas. Entonces, cuando vemos que las cuelgan, que las dejan por un determinado tiempo, en algunos quesos también, que los meten como a unas cavas, entonces allí hay procesos de fermentación. También podemos decir, también hay procesos de fermentación, por ejemplo, en la elaboración del yogur. Entonces, en la elaboración del yogur se genera una fermentación. Hay maneras de hacer yogur muy sencillas, como también hay maneras un poco más sofisticadas de hacer yogures y que se necesitan unas bacterias especiales para hacer cada tipo de yogur, ¿sí? También en algo súper común como es la elaboración del pan. Entonces, cuando se elabora el pan, cuando ustedes ven que la masa la dejan en un recipiente esperando a que ella crezca, allí hay un proceso de fermentación. Entonces, ¿por qué? Porque las levaduras están comiendo todo ese azúcar de la harina, todo ese azúcar que se ha agregado y ellas producen gas y hay un proceso de fermentación. Entonces, eso hace que el pan crezca. Entonces, es un proceso que es
muy común, que es un proceso que artesanalmente lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Y que dependiendo del producto, pues vamos a necesitar ciertas bacterias que nos ayuden con este proceso. ¿Listo? Tenemos el envasado, ¿sí? Con atmósferas modificadas. Entonces, ¿cuál es este envasado con atmósferas modificadas? Si vemos ahí la fotito, nosotros creo que hemos tenido contacto en muchas ocasiones con este tipo de bandejas donde no solamente hay frutas, sino que también hay carnes, hay vegetales, ¿sí? Y están empacadas al vacío con una película que al abrir su selle, pues ya digamos que pierde esa hermeticidad para conservar las frutas, ¿ya? O las verduras o las carnes. Entonces, ese se envase al vacío y se le agrega un tipo de gas a muchas que hace que haya una atmósfera modificada y que permita que no haya desarrollo de microorganismos dentro de ese recipiente. Entonces, el aire dentro de un paquete se sustituye por unos gases, ¿sí? Que a menudo incluyen oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, gases que están presentes en el aire que respiramos, pero que en unas cantidades adecuadas ayudan a que la vida útil de estos alimentos pues se conserve y se prolongue más. Generalmente se hace con frutas, verduras, carnes, productos cárnicos, mariscos, entre otros. ¿Listo? Eso sí lo hemos visto bastante y se hace con unas máquinas también especiales. O sea, estos son unos procesos, sí es un proceso un poco más industrializado. Bueno, tenemos la pasteurización. La pasteurización es un proceso que también podemos hacer de manera artesanal. Entonces, al igual que la fermentación, entonces aquí lo que vamos a aplicar es calor. La comida se calienta, nosotros ya lo habíamos visto, a una determinada temperatura, aproximadamente son entre 80 y 90 grados, ¿ya? Luego se enfría rápidamente para poder matar microorganismos que no deseamos. Por ejemplo, la leche cruda puede contener bacterias perjudiciales, ¿sí? Entonces, con esas temperaturas lo que vamos a hacer es que vamos a matar esas bacterias. En casa, ¿qué hacemos? La hervimos, ¿cierto? Esa es nuestra pasteurización. A gran escala, pues ya usan unas máquinas especiales, unas marmitas, usan unos tanques especiales que se les aplica vapor, se les aplica calor y entonces allí ya hacen su pasteurización. Esto es supremamente importante porque con ello lo que vamos a hacer es conservar el producto más tiempo, ¿sí? Porque vamos a eliminar una buena carga de bacterias, ¿ya? Aparte de los productos lácteos, la pasteurización también se emplea en alimentos como los zumos, los jugos de fruta que venden concentrados, las bebidas alcohólicas, se puede decir que en la preparación de ciertos concentrados o de ciertas mermeladas también podemos hacer, digamos que hacer todo este tipo de proceso para que se nos conserven más estos alimentos. Bueno, vamos con el ahumado. Entonces, el ahumado es un proceso eh, que se hace con tratamiento térmico y químico de alimentos que ayudan a conservarlos, exponiéndolos al humo de material que se va quemando, como es la madera, ¿sí? Los alimentos ahumados normalmente incluyen, digamos que las carnes, salchichas, pescado, queso. Son productos que en un momento dado el humo lo que hace es que el calor y el humo lo que hace es que los deshidrata un poco, quitándoles una buena cantidad de agua, ¿sí? Y aparte de eso, dándoles un excelente sabor a esas comidas. O sea, no solamente se trata, digamos, de eliminar una cierta cantidad de agua,
sino también aporta un sabor muy agradable a estos alimentos, ¿ya? Es un proceso que se puede hacer a nivel artesanal. De hecho, es uno de los procesos más antiguos que hay. Al final de este módulo les voy a dejar un pequeño video para que ustedes vean el proceso del ahumado. Me parece interesante que lo tengan en cuenta porque es un proceso que muchas personas lo hacen de una manera empírica, que viene de generación en generación, y es súper importante que también ustedes sepan que estos procesos son de tradición para nosotros los seres humanos. Entonces, es algo que hemos hecho durante toda nuestra existencia y hoy hay unas técnicas un poco más avanzadas, máquinas que lo hacen más rápido y todo esto, pero igual es por el mismo propósito. ¿Listo? Bueno, el curado. Listo. El curado es un proceso que se hace, digamos que son procesos para sanar, conservar, sazonar alimentos, especialmente lo que es las carnes, los pescados, vegetales también, frutos, ¿ya? Que requieren este proceso para el consumo, tales como son las aceitunas, por ejemplo, se les hace un curado, ya mediante la adición de diferentes combinaciones de sales, azúcares, algunos químicos como nitratos, nitritos, digamos que muchos alimentos con este proceso del curado también se llevan a ahumar, ¿sí? Entonces, primero se les agrega, digamos que todo el tema de aditivos se dejan reposando por un tiempo en unas cámaras especiales, como lo vemos allí, digamos, los jamones tienen este tipo de proceso. Y posterior a eso, para aportarles un sabor diferencial, pues se llevan a una cámara de ahumado. Entonces, eh, son dos procesos que se complementan mucho y que son muy antiguos, ¿sí? Porque curado también cuando no existían neveras, cuando no existían refrigeradores, congeladores, pues nuestros antepasados lo que hacían era que salaban el producto y lo dejaban en una cierta parte de la casa donde le diera ese humo, donde le diera, donde pudiera conservarse de la mejor manera, ¿sí? Entonces son procesos que son muy antiguos. Tenemos también otro tipo de transformación, se hace por medio de aditivos alimentarios. Entonces, como ya vimos, transformación es todo proceso que yo hago con un alimento, ¿sí? Y ya deje de ser, pues, de tener su naturaleza. Entonces, los aditivos desempeñan un papel muy importante en la conservación de la frescura, la seguridad, el sabor, el aspecto, la textura de los alimentos procesados. Entonces, los aditivos alimentarios se añaden con el objetivo particular de garantizar la seguridad alimenticia, ¿sí? Y adicional a esto, alargar la vida útil y generar unos ciertos sabores que van a hacer que el producto sea mucho más rico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aditivos como antioxidantes evitan que las grasas y los aceites se vuelvan rancios, ¿sí? Entonces, se agregan estos para alargar la vida útil de los aceites y las grasas. Eh, Hay conservantes que evitan que haya un desarrollo microbiano, entonces van a también alargar la vida útil. Los emulsionantes, por ejemplo, que son otro tipo de aditivos, lo que hacen es mejorar la textura de ciertos productos, por ejemplo, la mayonesa. Entonces, para que sea así cremosita, se agregan emulsionantes, ¿ya? Entonces, hay muchos aditivos que artesanalmente se usan. Aditivos hay naturales, ya lo vimos, y hay de origen artificial o químico. Entonces, por ejemplo, los naturales, nosotros tenemos todo lo que son los condimentos, ¿sí? Que aportan un sabor, ¿sí? La sal también,
aportan sabor, aportan color, aportan textura. Cuando nosotros condimentamos las carnes, nos dan un sabor pues muy rico y digamos que eso es lo que hace que queramos comer más, que nos sepa mucho mejor. Y están los aditivos químicos, ¿sí? Que también hacen otras funciones, pero allí tenemos la problemática de que hay gente que puede ser alérgica, bueno, a lo uno o a lo otro. Entonces, pero son químicos. Entonces, ahora la onda es tratar de usar todo muy natural, pero a veces en la industria, por ejemplo, cuando se hacen producciones a grandes, en grandes cantidades, pues estos aditivos naturales no alcanzan a dar todo el tiempo de conservación que requiere un producto para poder estar en los supermercados o para poder estar en los mercados o para poder estar en la casa de las personas durante mucho tiempo. Entonces, pues, los aditivos pues, son necesarios y se usan constantemente. Vamos a ver aquí ya los tipos de transformación. Entonces, quiero que por favor ustedes me concentren mucho y piensen en su negocio. Cuando estén pensando en su negocio, piensen, y yo esté hablando de los tipos de transformación que hay, entonces quiero que piensen cuál de esos tipos de transformación pueden aplicar dentro de su negocio, ¿sí? ¿A qué le pueden, digamos, que apuntar para hacer que su negocio tenga un valor agregado? De hecho, ya ustedes aplican un cierto tipo de transformación, pero ya vienen unas un poquito más sofisticadas o un poquito más avanzadas que se pueden hacer a nivel artesanal y que ustedes podrían aplicar en sus negocios. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, la transformación nivel 1, nivel 0, perdón. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra transformación nivel 0? Entonces, se hace todo lo que es almacenamiento de carne, pollo, pescado, frutas, hortalizas, en frío o congelado. O sea, solamente aplicamos frío, refrigeración o congelación, pero no alteramos absolutamente nada más. No vamos a aplicar nada de aditivos, no vamos a ahumar, no vamos a salar, no vamos a hacer nada más. Este tipo de transformación es el que muchos de ustedes tienen en sus negocios de venta de frutas, verduras, carnes. Entonces, también es nivel 0 la pasteurización, porque se aplica calor solamente para matar bacterias, pero la leche no pierde sus propiedades, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También, limpieza y clasificación de granos. Cuando desgranamos el frijol, ¿sí? Las vainas de frijol, entonces eso es una transformación nivel 0, ¿ya? Que lo estamos echando en las bolsas, ¿sí? La arveja, el frijol, ¿sí? Las habas. Entonces, todo esto, el lavado, clasificación y empaque de frutas, hortalizas y tubérculos. Cuando las papas se limpian, se lavan y se colocan en bolsas, ya se venden como papa lavada. Entonces, eso es transformación nivel 0. Y sé que muchos de ustedes, si no es la mayoría, pues lo hacen, lo aplican en su negocio, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de transformación y miramos de allí qué podrían, si ya si lo están aplicando perfecto, o si no, qué podrían aplicar para su negocio. Entonces, miremos, tenemos transformación nivel 1. ¿Qué hacemos en la transformación nivel 1? Entonces, aquí ya hay un procesamiento básico que se puede hacer a nivel industrial o se puede hacer a nivel artesanal en muchos casos. ¿Y cuál es? El más sencillo, los cortes de la carne. Después de que a mí la carne me llega, ¿sí? De los beneficiaderos, de los mataderos, y yo la recibo en mi fama o la recibo en mi carnicería, ¿sí? Y empiezo a hacer cortes,
ahí ya estoy haciendo una transformación nivel 1, ¿sí? El fileteado de pescado, el fileteado del pollo, el fileteado de la carne, ¿ya? Entonces, eso ya es una transformación nivel 1 porque ya no es la res completa, ya no es el cerdo completo, ¿sí? Ya hay una transformación. Cuando yo le hago la molienda, cuando muelo la carne de, eh, de res o de cerdo, ¿sí? Allí ya hay una transformación nivel 1. La elaboración de quesos, ¿por qué? Porque ya estoy a esa leche que pasteuricé, ya le estoy agregando un microorganismo, ¿sí? O le estoy agregando un agente para que me, me, me haga el queso, ¿sí? Para que me cuaje la leche, ¿ya? Cuando voy a hacer yogur, igualmente estoy usando un microorganismo o un agente para que cuaje la leche y se vuelva yogur. Cuando estoy haciendo mantequilla, estoy sacando la grasa, ¿sí? De la leche para volverla o crema de leche o para volverla mantequilla. Entonces, esto ya hace parte de una transformación de nivel 1, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes pueden hacer este tipo de cosas, o sea, se puede hacer un queso, pueden aprender a hacer quesos, pueden aprender a hacer eh, lo que es, por ejemplo, hacer los cortes de las carnes y venderlas en sus bandejas. Eso es una transformación nivel 1, ¿ya? Entonces también, y eso da un valor agregado. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo unos cortes específicos, ¿sí? Que lo que van a hacer es que la carne se vea mejor presentada, de una apariencia de frescura, la gente le guste, le parezca muy llamativa. Entonces, todo esto va a hacer que también les ayude con su negocio, por ejemplo, en el tema de las carnes. En el tema de, de lo que es los quesos, pues igualmente, si yo tengo leche y quiero hacer un producto artesanal, pues listo, perfecto, yo lo puedo hacer, un queso artesanal, es un queso casero y lo voy a vender y me da un valor agregado. Ustedes lo saben, ¿listo? Vamos a ver el último tipo de transformación, que es la transformación nivel 2. Esta es más amplia, pero también hay algunos procesos que se pueden hacer a nivel artesanal. Entonces, entre esos que tenemos, por ejemplo, la elaboración de harinas. Ahora que está tan de moda elaborar harina de coco, harina de almendra, bueno, la harina de trigo que ya se hace a nivel industrial, harina de trigo, pero ya hay muchas otras harinas, que harina de linaza, que harina de algarrobo, que harina de psyllium, ya, o sea, son muchas harinas que ya tienen una transformación y que yo lo puedo hacer desde la casa. De hecho, yo muchas de estas harinas las hago en mi casa, compro el grano y lo muelo en mi casa. Entonces, eso ya es una transformación nivel, nivel 1, nivel 2, perdón. La elaboración de pastas alimenticias, lo que son los espaguetis, eso también se hace artesanal, ¿sí? Eso se hace a nivel artesanal, pero también se hace a nivel industrial con grandes máquinas. Y a nivel artesanal, pues se amasa la sémola de trigo con el huevo, se hacen unas láminas muy grandes y manualmente se corta y es una pasta absolutamente deliciosa. Entonces también se puede hacer. Elaboración de jugos y pulpas de fruta y hortaliza. Eso también es algo que se puede hacer. Eh, digamos que los jugos y las pulpas son muy comunes en los mercados, en las plazas de mercados, y nos ayudan a que podamos aprovechar al máximo aquellas frutas, aquellas verduras, aquellas hortalizas que ya han pasado un poco su maduración, que ya debemos evitar que se nos deterioren. Entonces, esta es una buena alternativa para evitar la pérdida de ciertos productos que se van deteriorando, ¿sí? La extracción de aceites. Entonces, la extracción del aceite de coco también lo hacen de manera artesanal y se puede hacer, se puede aprender a hacer. Extracción de aceites esenciales, que el aceite de tomillo, el aceite de
romero, bueno, todos estos aceites que también se sacan de manera artesanal y también de manera industrial. La molienda del café, entonces hacer todo este proceso del café donde yo lo que hago es tostarlo, posteriormente lo dejo secar, lo pongo a tostar, lo muelo, esto también es una transformación nivel 2. La elaboración de chocolate, cuando yo hago cacao, tengo cacaotales y hago la fermentación del cacao y seco el cacao, lo pongo a tostar y de ahí yo empiezo a sacar las bolas de chocolate, que es el chocolate artesanal, que yo sé que muchos lo han visto y lo han conocido y tal vez hasta lo han probado. La deshidratación, que fue otro de los procesos que nosotros vimos anteriormente, esa deshidratación de frutas, hortalizas y tubérculos que se hacen a bajas temperaturas, o sea, a una temperatura a calor, pero bajo. ¿Para qué? Para que sea uniforme en todo el producto que vamos a deshidratar. La elaboración de salsas, la elaboración de embutidos, ¿sí? La persona que hace los chorizos, perfecto. Eso es una transformación nivel 2. ¿Por qué? Porque ya lleva muchos más componentes, ya es un nivel un poco más avanzado de transformación. Las conservas, las comidas preparadas en los restaurantes es una transformación nivel 2, ¿sí? Los productos de panadería, los productos de pastelería son transformación nivel 2. Las bebidas alcohólicas artesanales, estas bebidas del Pacífico tan deliciosas y tan especiales como son las del Pacífico, pues la elaboración de dulces artesanales, el manjar blanco, el arroz de leche, todos estos dulces de tradición también son transformación nivel 2. Ya les dije, carnes maduradas, embutidos, transformación nivel 2. Entonces, como podemos observar, son muchos los procesos que corresponden a este tipo de transformación y muchos se pueden hacer a nivel artesanal y los pueden aplicar en sus negocios. ¿Listo? Entonces, esto aquí les voy a mostrar a continuación y se los voy a dejar en las diapositivas, van a quedar. Aquí se ve un poquito, no se ve tan grande, pero aquí están los niveles de transformación, ¿sí? Tanto para productos de origen animal como para productos de origen vegetal y el nivel de transformación que pueden sufrir estos productos. Entonces allí lo van a poder visualizar, es lo mismo que yo les acabo de decir, pero entonces ahí ya se los detalla de una mejor manera. Entonces para que ustedes lo tengan muy presente, que eso les va a ayudar mucho a tener una visión de qué podrían implementar en sus negocios y de qué manera, si se necesita de pronto en un momento dado una capacitación sobre estos procesos, pues poderlos llevar a cabo. ¿Listo? Bueno, aquí les tengo algo bien especial. Aquí les voy a regalar unas receticas que pueden aplicar en sus negocios. Entonces, para los que transforman cárnicos, pues aquí les dejo, de pronto ustedes tienen unas recetas más elaboradas y mucho más ricas, pero aquí hay unas básicas que les pueden servir y ya pues digamos que todo es la sazón que le ponga cada uno, ¿sí? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, a partir de esta receta de carnes, vamos a hablar de los procesos para carnes. ¿Qué procesos se pueden llevar a cabo para los cárnicos? Entonces, el primer proceso que se hace con la carne es el desposte, lo que llamamos el desposte, ¿sí? Cuando los animales están en el matadero y hacen un corte en la canal y quedan dos canales, ¿sí? Lo hacen por todo el centro de la columna vertebral, quedan dos canales. Ese es el primer proceso que se hace a la carne, ¿sí? Ese es el proceso número 1. Y ese es el de nivel 1, ¿sí? Nivel 0, perdón. El primer proceso que se hace. ¿Ya? Entonces, normalmente eso se hace con una sierra, con una cegueta manual, se divide la mitad del animal y luego se separa y se eliminan los desechos, los desperdicios que hay que eliminar. Después
de obtener esas canales, pues tiene que llevar un proceso de frío. Ahí estamos todavía en el nivel 0 de transformación. Entonces, eso debe llevar, digamos que frío para reducir la temperatura y evitar inhabilitar las bacterias y que haya un deterioro, ¿sí? Entonces, lo que ya habíamos hablado, entonces, apenas el animal se sacrifica, la temperatura más o menos es de unos 40 grados y tenemos que reducirla a 10 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a inhabilitar todos esos microorganismos que estén presentes allí. Esto se logra en un periodo más o menos de 14 horas. O sea, después de que se hacen estos cortes, entonces se llevan a unos frigoríficos y se aplica frío y más o menos eso tarda unas 14 horas en llegar a esa temperatura. Luego de esto, la carne debe mantenerse alrededor de 24 y 36 horas usualmente en refrigeración. No sé si esto lo hace todo el mundo. Es lo, pues es el deber ser. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi producto en refrigeración, ¿sí? Mi carne en refrigeración, le estoy dando un reposo durante el proceso de faena o durante el proceso del sacrificio. El animal se estresa, ¿sí? Sabe lo que va a pasar, ¿ya? Y esto genera que la carne tenga unos ciertos componentes, ¿sí? Y a medida que recibe frío, estos componentes que no dan una buena textura ni un buen sabor a la carne, pues se van a desnaturalizar y van a generar una carne más tersa, más jugosa, más rica, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que la carne ojalá esté entre 24 y 36 horas en refrigeración antes de proceder a la venta, ¿ya? Entonces, súper importante. De aquí en adelante, ¿ya qué pasa? Pues se vende por cortes o molida, ¿sí? O sea, hay elaboración de chorizos, hamburguesas, embutidos, etcétera, elaboración de carnes curadas, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos que a partir de ahí, ese es como el proceso inicial de la carne y todo lo que podemos obtener de ella. Aquí les dejo una receta de los chorizos antioqueños, muy caseros. La pueden mejorar, la pueden tener como una base y ustedes le agregan más cosas, o sea, cada uno puede manejar la receta como piense que va a quedar mejor. Pero esta es una receta básica que les puede servir de pauta para hacer un producto que les puede generar un valor agregado en su negocio. Aquí les dejo otro. Entonces vamos a ver entre los productos que podemos tener. También podemos tener el tema de un producto que es muy común, que es la leche. Entonces, para las personas que transforman su leche, entonces aquí les dejo también una receta de un queso crema casero. Nosotros usualmente en los supermercados conseguimos el queso crema, ya sea el de Alpina, el de Colanta, bueno, estos quesos crema, pero en la casa también lo podemos hacer, ¿sí? Y queda igual de rico. No va a durarnos tanto como los comerciales, porque los comerciales pues tienen una cierta cantidad de aditivos, ¿sí? Pero podemos hacer una cantidad pequeña si es para consumo propio o para ofrecerlo con clientes que tengamos para un consumo rápido, ¿sí? En porciones pequeñas para que esto, digamos que les dure lo suficiente y puedan consumir. Yo, uno de los productos que yo más elaboro en mi casa es el yogur griego, ¿sí? Entonces, usualmente no lo compro, usualmente yo lo hago, lo tengo en mi casa y me dura, si tengo unas buenas normas de higiene, porque ante todo lo que hemos visto es unas buenas normas de higiene, unos recipientes muy limpios, pues el producto me puede durar un buen periodo de tiempo bien refrigerado, que no pierda su cadena de frío y voy a tener un buen producto.
Entonces, en cuanto al proceso de la leche, pues nosotros para trabajar con la elaboración de productos lácteos en general se deben cumplir etapas básicas, ¿sí? Como es medir y colar la leche, ¿sí? Eso es supremamente importante. En este tipo de productos es muy importante las medidas. Entonces, medir y colar la leche, calentar la leche. Una manera que les voy a enseñar para que ustedes sepan cuándo agregar ese agente que les va a ayudar con esa fermentación, ya sea vinagre, ya sea limón, ya sea el cuajo, ¿sí? Es introducir el dedo en la leche y contar hasta 10. Si yo aguanto la temperatura hasta 10, entonces es el momento de agregar el vinagre o el limón o el cuajo, ¿sí? Lo que yo vaya a usar, ¿sí? Si yo no aguanto, pues es porque está ya muy caliente y tengo que mermarle la temperatura, ¿ya? Y está muy pendiente. Esa es una manera, digamos que artesanal de poder medir si no tenemos un termómetro a la mano, cuando podemos agregar eh, esta, este agente que nos ayude a cuajar, ¿sí? Entonces, ¿qué otros procesos se llevan a cabo? Bueno, pues se desuera, se sala, se muele, se moldea, se empaca, ¿ya? Son, digamos que, los procesos básicos para la elaboración de un producto. Aquí les estoy dejando la receta de un queso crema casero. Pruébenlo, hagan sus ensayos en su casa. Igual lo pueden hacer con vinagre o con limón. Yo usualmente uso una mezcla de vinagre y limón, ¿sí? Le da un buen sabor, el toquecito de sal pues ya es al gusto y les puede durar alrededor de una semana en refrigeración sin dañarle pues digamos que esa cadena de frío, ¿sí? Bueno, vamos con otra tercera receta que les quería dejar, que es la pulpa de fruta. Yo sé que muchos de ustedes hacen pulpas de fruta de muchas maneras y hay muchas maneras de hacerlo. Aquí yo les traigo un paso a paso básico para esas pulpas de fruta. Usualmente, digamos que las frutas y las hortalizas, una vez que son cosechadas, ellas continúan su ciclo de vida, ¿sí? Y en esa condición, pues los tejidos deben ser acondicionados, empaquetados, transportados, almacenados, hasta el momento de su disposición final o hasta el momento en el que el consumidor los vaya a usar, ¿sí? Como producto fresco o como producto procesado. La obtención de las pulpas de fruta es una alternativa, ¿sí? Para aquellas, digamos que para aprovechar aquella fruta o aquella hortaliza, ¿sí? O verdura que ya se ha pasado como ese periodo de bienestar, ¿sí? Pero que no queremos perder, pero que todavía es consumible. O sea, no está deteriorada por los microorganismos, pero ya está muy madura. Y si no la vendemos pronto, pues se va a dañar. Y a veces a la gente no le gusta llevar la fruta o la verdura tan madura o que se vea ya tan hecha porque pues se les va a dañar más rápidamente. Entonces, digamos que esta es una alternativa que yo les doy en cuanto al manejo de frutas y hortalizas, porque más adelante hay otra para hortalizas, donde ustedes pueden darle un valor agregado y van a recuperar ese producto que de pronto ya se ha madurado, que ya tiene un poco más de maduración que los otros. Entonces, aquí les doy el paso a paso de lo que son las frutas, las pulpas de frutas que las pueden hacer de manera ya sea licuada o en trozos, ¿sí? A mí personalmente me gusta en trozos, ¿sí? Pero a veces, digamos que está muy madurita, entonces se me dificulta que los trozos queden como bien y la licúo, ¿sí? La licúo y la meto al congelador. Entonces, eso es una alternativa que les puede servir muchísimo. En cuanto a las verduras, aquí les traigo como una idea de negocio. Es algo que puede funcionar de manera inmediata y puede generar, digamos, que
un emprendimiento bien chévere. Entonces, es las ensaladas listas en recipientes. Se usan recipientes plásticos o se pueden usar recipientes de vidrio. Usualmente, pues yo digamos que las he visto mucho en estos recipientes plásticos, ¿sí? Pero se pueden usar recipientes de vidrio supremamente bien y quedan realmente muy llamativas, muy ricas. Entonces aquí yo les doy los ingredientes. Ustedes, una ensalada lleva cualquier cantidad de fruta, de verdura que ustedes deseen. También le pueden añadir algo de fruta. Ahí les dejo un aderezo para que preparen, ¿sí? Lo colocan o en las copitas que tienen tapita o en bolsitas con sellecito hermético. No se le agregan inmediatamente porque en el momento en el que ustedes agregan el aderezo a la ensalada, pues obviamente ya empieza a haber un deterioro y no va a tener tanto tiempo de duración, ¿sí? Entonces, importante eso. Ahí se las dejo, mírenla, revísenla, miren si les gusta, de pronto puede ser una alternativa, o para la venta también en bolsa, las he visto que las venden en bolsas plásticas o las venden en envases de vidrio, en frascos de vidrio, boca ancha, y en estos contenedores. Entonces son muy llamativas, son muy ricas y se pueden usar, obviamente, teniendo en cuenta todas las normas de higiene, porque ustedes saben que lo que es la verdura, pues se debe lavar muy bien, se debe hacer un manejo muy higiénico para poder que esto no nos vaya a causar ningún daño a los consumidores. ¿Listo? Bueno, por otro lado, por aquí les dejo este video que son las técnicas de ahumado, que yo quería que lo vieran. Es un videito de unos 3 minuticos aproximadamente. Y bueno, este les va a dar como un brochazo sobre las técnicas de ahumado y hace cuánto tiempo lo estamos usando. ¿Listo? Por último, tenemos la actividad. Entonces, tienen alrededor de unos 15 minuticos para realizar la actividad. Entonces, aquí en esta actividad yo les pongo que los productos que comercializan Quaderly pueden ser desculpados para su posterior comercialización. Cuando yo hablo de desculpado, pues es para hacer las pulpas, ya sea de frutas, o también, digamos que envasados o empacados en bolsitas para la posterior comercialización, porque las verduras también las podemos vender así. ¿Qué tipo de transformaciones existen? ¿Cuál podría aplicar en sus productos para dar un valor agregado en su negocio? Revise cada uno de los procesos y mire qué puntos críticos. Pues mire que esto es de una charla anterior. Entonces, de los procesos que estamos viendo allí, ¿qué puntos críticos hay que cuidar en cada operación? ¿Sí? Entonces, tengo que cuidar la temperatura, tengo que cuidar la higiene, tengo que cuidar que mis productos estén en óptimas condiciones, que no vayan a estar contaminados con microorganismos, ¿sí? Toda esa parte. Y cómo deben cuidar la higiene dentro de esos procesos, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, digamos que eso ya es algo que ya vimos en módulos anteriores. Entonces, les agradezco mucho la participación del día de hoy en este módulo y espero que nos veamos ya en el último módulo, el módulo 10, que ya es un brochazo de todo lo que hemos visto y recordando absolutamente todo lo que hemos visto para que ustedes puedan tener pues como una visión general de todo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y nos vemos en el próximo módulo. Mil y mil gracias. Feliz día.